Dios les bendiga, bendiciones para todos, bienvenidos a esta clase en la cual estamos aprendiendo de la palabra de Dios, gracias a Dios. Este es el espacio que Dios nos permite para aprender de su palabra, para aprender de su verdad y para que nosotros nos guiemos a través de ella. Recuerde que estamos conociendo la vida de Jesús. Ya vimos algo acerca del ministerio. El ministerio de Jesús es muy grande y podemos continuar hablando de él. En esta oportunidad vamos a ver el tema los discípulos de Jesús. Vamos a conocer estas personas que estuvieron cerca. Mire, ahí cerca, muy ahí junto al Señor. Así que el tema, los discípulos de Jesús. Y vamos a ver una primera cita en Marcos capítulo 3 versículo 13. Acuérdese que en los evangelios se habla acerca de esto. Así que vamos a Marcos 3:13. Dice de esta forma la palabra de Dios, de esta manera, después subió al monte, está hablando del Señor Jesús, subió al monte en una versión, en el otro evangelio, dice, subió al monte a orar. Mire lo que hizo el Señor. Dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Mire cómo dice el detalle aquí. Vinieron a él y estableció a 12. Y aquí dice, ¿para qué? Ya estamos respondiendo algunas preguntas. ¿Por qué tuvo el Señor discípulos? ¿Para qué los tuvo? ¿Para qué los llamó? Aquí estamos respondiendo ya de una vez. La Biblia responde nuestras preguntas. Dice, eh, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Entonces el Señor Jesús llamó a 12 personas, a 12 hombres, a 12 hombres. Mire, ¿para qué? Para que tuviesen autoridad. Por eso llama el Señor Jesús a las personas, para que tengan autoridad, porque toda autoridad viene de Dios. Así lo dice la Biblia. Habla muy claro que Dios está por encima de cualquier autoridad. Él es la máxima autoridad. Y dice también la Biblia que no, que todas las autoridades que aquí están en la tierra son puestas por Dios. Mire qué interesante. Y allí dice que él llamó a los discípulos para que tuvieran autoridad. Para, ¿por qué esa autoridad? Dice aquí para sanar enfermedades. Mire qué interesante. No es una autoridad para mandar, para decir, hey, tráiganme aquí. No, dice que es la autoridad que viene de parte del Señor Jesús hacia sus discípulos. Mire, dice que es para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero podemos comentar algo. Estos demonios, también hay espíritus inmundos y también otros que ya lo hemos comentado en otra ocasión. Mire, son los ángeles caídos, son aquellas criaturas que, mire, no quieren estar allí prácticamente con Dios. Ellos han decidido voluntariamente dejar el reino de Dios, abandonar a Dios. ¿Y qué se convirtieron ellos? Pues se convirtieron en enemigos de la verdad, en enemigos de la luz, y quieren engañar a las personas para que escojan la maldad y así poder de alguna manera, mire, condenarlos. Después los acusan para condenarlos. Realmente la Biblia dice que Jesús ha venido para salvar y Él ha venido también para liberar a las personas. ¿Por qué a liberar? Porque hay algunas personas que tienen estos demonios, estos espíritus inmundos, y realmente Dios no quiere que usted y yo vivamos poseídos, llamémoslo así, por estas criaturas que son parte de la maldad. Ahí cerramos ese comentario. Dice que el Señor les dio autoridad a sus discípulos para sanar las enfermedades, pero también para echar fuera.
los demonios. Aquel que el Señor ha llamado tiene esa autoridad de echar espíritus inmundos, echar demonios de las vidas de las personas. Y aquellos que creen, si tienen también, son echados fuera. Realmente así Dios obra. Ahí se manifiesta la operación de Dios, que Él hace libres a las personas de estas influencias del enemigo. Imagínese usted cómo es nuestro Dios. Entonces, para eso los llamó. Fíjese que la palabra discípulo en el griego habla de un aprendiz. Es una persona que aprende de su maestro. Por eso, el tema pasado hablamos de la enseñanza de Jesús y principalmente Él les enseñó a sus discípulos. El Señor Jesús enseñó de muchas formas, pero una de las formas que ocupó fue a través de parábolas. Él habló mucho en su mensaje a través de parábolas, pero sus discípulos cuando no le entendían le preguntaban, ¿y qué quisiste decir con esta parábola? Y le mencionaban la parábola. Y él les decía, a ustedes les puedo hablar claramente. Y él les detallaba parte por parte, tenía esa paciencia que tiene un maestro para enseñar. Mire, tenía esa forma para hablar adecuadamente a un aprendiz, a un discípulo. El Señor así era con sus discípulos y entonces les aclaraba lo que otros no comprendían. De alguna manera, así hacen los maestros también. Mire, enseñan detalladamente, tienen esa paciencia, esa gracia para enseñar. Y fíjese que él tuvo discípulos para que aprendieran de él, porque también él sanaba enfermedades, ponía las manos o reprendía enfermedades, espíritus que estaban sobre las personas eran libres y de allí las personas también eran sanas. Qué bueno que nosotros aprendamos de Él, nosotros como discípulos, pero Él escogió a 12. Ahí están en la escritura. Hoy no vamos a conocer, no vamos a entrar así bastante a quiénes eran ellos, pero vamos a conocer cosas básicas. Mire, y vamos a aprender o a conocer sus nombres, sus nombres. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10 versículo 1. Dice de esta forma, del 1 en adelante hasta el versículo 4, dice de esta manera, entonces, llamando a sus 12 discípulos, mire, 12, número de gobierno, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Allá mencionó el Evangelio de Marcos, demonios, aquí dice sobre espíritus inmundos, que ya mencionamos acerca de ellos, para que los echasen fuera, fuera de las personas, fuera de las vidas. Y eran esclavos de esos espíritus, de esos demonios. Dice para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Y aquí añade, toda dolencia. Mire, eso es lo que da el Señor, esa autoridad. Acuérdese que ya conocimos algo acerca de eso, de la autoridad de nuestro Dios. Bueno, en el otro tema vamos a hablar mucho acerca de la autoridad, porque ya lo mencionamos un poco, pero lo vamos a conocer muy bien acerca de ese tema. Ese tema toca la otra semana, en la otra enseñanza. Dice, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Mire, ahí los detalla nombre por nombre. Dice aquí, primero Simón, llamado Pedro, le cambiaron el nombre. Este hombre sí es conocido que era un pescador, era un pescador. En otra oportunidad, si Dios nos permite, vamos a hablar de los caracteres de ellos, ¿verdad? Algo nos vamos a entrar aún más, pero ahora vamos a conocer cosas básicas, ya le dije. Andrés, su hermano, ellos eran hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. De acuerdo a la historia, Juan
era el discípulo que era más jovencito, era el jovencito de todos los discípulos y fue el que vivió más, fue el que escribió el Evangelio de Juan y escribió primera y segunda y tercera, cuarta de Juan y recibió por revelación el Apocalipsis. Estos hombres, imagínense usted después, también Pedro escribió primera de Pedro, segunda de Pedro. Aquí está hablando de Juan y mire, está Felipe, Bartolomé, Tomás, a él se le era conocido por incrédulo, no creyó cuando Jesús había resucitado, hasta no ver, no creer. Y el Señor le dijo, no digas eso, no seas así. Y dice, porque tú viste, creíste. Bienaventurados aquellos, dijo el Señor, que no vieron y creyeron. Mire, ese era Tomás. Mateo el publicano era recaudador de impuestos. Dice, Jacobo, hijo de Alfeo, el hebreo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue la persona que lo entregó. Imagine, ahí habla quiénes, más o menos, habla aquí la escritura, quiénes eran ellos. Y en otras escrituras habla a qué se dedicaban ellos. Entonces, unos eran pescadores, otros, uno era publicano, recaudador de impuestos, había un celote que era parte de aquellas personas que eran revolucionarias en ese entonces, pero era una persona leal y así se mantuvo como discípulo. Después hicieron grandes cosas. Estos hombres terminaron sus vidas fieles a Dios. Aunque la historia, mire, es la que habla acerca de cómo murieron, pero realmente en la escritura no está específicamente, pero en la historia usted puede investigar cómo murieron cada uno de ellos y realmente se mantuvieron fieles a la verdad que creyeron ellos. Sabían ellos que Jesús era la verdad y se mantuvieron ahí. Solo uno, dice la Biblia, que ya él decidió perderse, solo él tomó la decisión de dejar al Señor Jesús, de traicionarlo. Pero después, allá en Hechos, tomaron ahí a bien poner a alguien más en vez de Judas, para que estuvieran siempre los 12. Vamos a terminar en Lucas 6, 12 y 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche allí orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Primero fueron discípulos, aprendices, fueron gente llena de autoridad, pero después el Señor los llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Quiere decir enviado. El Señor levanta hombres que los envía a levantar iglesias, a levantar obras, a hacer grandes milagros y hacer las cosas que ahí están escritas en su palabra. A ellos se les llama apóstoles. Por eso Efesios habla acerca de los 5 ministerios. Hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios que el Señor ha dejado para este tiempo también. Ahí están. Pero primero son discípulos. Qué bueno aprender acerca de esta verdad para que nosotros conozcamos también lo que está escrito en la palabra. Así que yo lo invito a que terminemos orando en esta oportunidad. Cierre sus ojos. Gracias, Padre Celestial, tú que habitas ahí en los cielos, Señor, tú que eres grande, tú que eres santo. Te damos gracias porque nos ayudas a entender tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Señor, yo te pido por cada uno de los que están escuchando este tema para que tú los bendigas, Señor. Si hay alguna enfermedad, te pido que lo eches fuera de sus vidas, que extiendas tu mano poderosa y sé tú sanando, sé tú fortaleciendo a aquel que está débil. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.